pueden ver mi pantalla bien. Sí, la Así estamos que, viendo. vale, muchas gracias. Mi nombre es Diana Morales, como acaba de decir Julián. Yo soy investigadora postdoctoral de la Universidad de Umeå, pero acabo de terminar una estancia postdoctoral en la Universidad de Karlstad, las dos en Suecia. Y como el tiempo es corto, pues voy directo al grano. Entonces, lo que yo les voy a presentar hoy recoge un poco las reflexiones de la investigación que he estado haciendo durante los últimos más o menos 7 años. Y quiero arrancar introduciendo el tema con un recordatorio de qué es desarrollo sostenible. Yo estoy segura que todos conocemos bien la definición, pero le voy a recordar rápidamente. Desarrollo sostenible se refiere al desarrollo que satisface la necesidad de la generación presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Esta es una definición que existe desde 1987, es la más común, es la más utilizada y también tiene un problema y es que es muy ambigua. En realidad no nos dice si nos está proponiendo un modelo de desarrollo, un modelo de crecimiento o un modelo de decrecimiento, no nos da ideas sobre las estrategias. Entonces, lo que ha pasado es que en estos últimos 30 años se han multiplicado los enfoques, las estrategias, las políticas para implementar el desarrollo sostenible. Son muchas las estrategias, pero este autor, que se llama Charles Mann, en su libro The Wizard and the Prophet, que además es un libro de Popular Science, es un libro que no es científico, es muy chévere de leer, se lo recomiendo, lo recoge y los explica con esta metáfora a la que me voy a seguir refiriendo porque la encuentro que es muy didáctica, muy fácil para explicar el tema. Los magos y los profetas. Entonces, ¿quiénes son los magos? Los magos son este grupo de personas, de políticas, estrategias, etcétera, que nos dicen que para salir del problema de la crisis medioambiental lo que tenemos que hacer es innovar, seguir innovando. Entonces, no se trata tanto de cambiar la sociedad, sino de volvernos más eficientes, de producir más, pero más eficientemente y de forma más limpia. Y para poder hacer eso necesitamos tecnología, necesitamos innovación, es decir, que tenemos que seguir creciendo porque tenemos que seguir generando riqueza para poder invertir en ese desarrollo, ¿verdad? Esos son los magos. Por otra parte están los que el autor llama los profetas y tienen una visión completamente opuesta a la visión de los magos. Los profetas van a decirnos entonces que ha sido precisamente esta visión de crecimiento la que nos ha llevado al desastre ambiental en el que hoy estamos. Entonces lo que tenemos que hacer es reducir, reducir y reducir. No podemos seguir tomando más de lo que el planeta nos está dando porque la devastación global va a ser inevitable. No podemos seguir expandiendo los modelos industriales y temas como la agroindustria, que en su momento alimentó a mucha gente y fue un cambio histórico importantísimo en la evolución de la humanidad, pues hoy nos está causando bastante daño y tenemos que replantearla. El argumento que quiero traer yo acá hoy es que es ni magos ni profetas. Si queremos empezar a explorar y a entender cómo vamos a transitar hacia sociedades y economías más sostenibles, vamos a necesitar estrategias que recojan un poco de uno y del otro. Y yo creo que si lo hacemos a través de una mirada geográfica, podemos empezar a encontrar esos puntos de encuentro. Entonces, cuando digo mirada geográfica, ¿a qué me refiero? Me refiero a entender los espacios y los territorios con todas las dinámicas sociales, culturales, económicas y naturales que ocurren allí en un tiempo y en un lugar determinado. Mi área de experticia es la geografía económica y específicamente la geografía económica ambiental, es decir, que a mí me preocupa entender todo ese tipo de procesos sociales, culturales, naturales y económicos con una mirada medioambiental en un espacio y tiempo determinados. Entonces, pues no voy a hablar de las teorías, pero sí las quiero dejar mencionadas, teorías que nos ayudan a definir qué es espacio, qué es región, qué es territorio, teorías de regulación, teorías institucionales o de transiciones sociotécnicas, pero también enfoques como producción, consumo, cadenas de valor y producción transnacional. Y esto es importante y hablar de geografía económica ambiental es importante porque estamos experimentando una serie de cambios muy rápidos, sin precedentes, que tienen influencia directa en nuestras vidas y nuestras actividades económicas. Y todo eso está cambiando también. Y han sido también en parte nuestras vidas y nuestras actividades económicas que han generado un proceso de cambio climático. Entonces,
tenemos que empezar a como entender esos procesos. Lo que voy a hacer a continuación es que voy a darles dos ejemplos de lo que podía muy bien marcar como un ejemplo de los magos y un ejemplo de los profetas. Entonces, les voy a hablar del ejemplo de los magos primero. Y de esto ya la doctora Mabel nos está hablando más temprano, la bioeconomía y el modelo de modernización ecológica. ¿Qué nos propone la bioeconomía de la modernización ecológica? Que tenemos que innovar para cambiar todos los productos y todos los servicios y producción que se hace basada en combustibles fósiles, cambiarlos por material renovable. Es básicamente eso. Todo lo que se hace con combustibles fósiles se puede hacer con material renovable. Este mapa nos muestra qué países en el mundo tienen una estrategia de bioeconomía activa. Pues ustedes ven, está regada por todo el mundo, es muy prominente en Europa. Colombia tiene su propia estrategia. Pero hoy les voy a hablar un poquito más de las bioeconomías escandinavas, que son las que conozco más, y en particular de la bioeconomía forestal en Värmland, que es donde vivo ahorita. Entonces, ¿de qué se trata esto? Son modelos económicos que nos proponen utilizar los bosques como esa materia prima para reemplazar los materiales fósiles, para hacer todo. Utilizar biomasa de bosque para todo, para energía, para combustibles, para empaques, para materiales de construcción, bioplásticos, etcétera, cualquier cosa que se quieran imaginar. Estas bioeconomías forestales son bioeconomías que prosperan, tienden a prosperar en lugares como esta región, que son lugares con poquita gente, baja densidad poblacional, son regiones remotas en la periferia de Europa. Värmland es esos punticos negros en el mapa azul. Son regiones también que tienen economías no pequeñas, por supuesto, pero son economías que dependen de pocos sectores, y el sector forestal es muy importante dentro de la economía regional. ¿Y cómo proponen que lo hagan? Que lo hagamos, que utilicemos la bioeconomía forestal. Invirtiendo en innovación y desarrollo de tecnología, conectando a los investigadores con la industria, construyendo marcas regionales alrededor de la bioeconomía. Esta región se vende, digamos, hacia el exterior como la región de la bioeconomía, promoviendo la producción y el consumo local, tanto de los residentes, pero también del sector público, promoviendo el emprendimiento, utilizando, por ejemplo, residuos, un poco hablando de economía circular, y ofreciendo programas académicos que estén relacionados con la bioeconomía. Ahora, por otro lado, voy a dar un brinco geográfico grande y me voy a pasar al otro ejemplo, que es el del paisaje cultural cafetero, que me sirve como un ejemplo de los profetas. Entonces, no sé qué tan familiares están ustedes con el paisaje cultural cafetero, pero este es el reconocimiento que le da la UNESCO a una parte del eje cafetero colombiano por la adaptación humana a condiciones geográficas difíciles sobre las que se desarrolló una caficultura de la área de montaña, donde también se ha desarrollado un paisaje cultural en el que se juegan elementos naturales, sociales, arquitectónicos, culturales, de una forma que es única en el mundo, y eso es lo que se reconoce. No, el proceso del paisaje cultural es súper interesante, pero no va a tener tiempo pues como de entrar a explicarlo. Solo les quiero leer unas referencias de algunas entrevistas que he hecho que yo creo que me ayudan a explicar mejor. Entonces, un entrevistado me decía, por ejemplo, que podemos ser una región competitiva, pero invirtiendo en desarrollo rural. Desarrollo rural para esa persona es proteger la naturaleza y proteger el agua. Con la designación de paisaje cultural podemos incidir en la política nacional y regular las actividades mineras en la región para limitar las áreas donde debe estar prohibida. La narrativa antiminería es muy fuerte dentro del paisaje. Otro entrevistado me decía, el paisaje cultural no es un museo, no es un tema acá que abre y cierra, es un territorio que está lleno de contradicciones, de intereses opuestos y con una multiplicidad de actores involucrados. Y un tercer entrevistado me decía que una de las cosas que nos hace más orgullosos es que la UNESCO reconoce nuestra región como una reserva global de biodiversidad. Se trata de proteger nuestro patrimonio ambiental, cultura y nuestra agua. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo quieren hacerlo? Paisaje tiene un montón de objetivos que no voy a leer, pero después podemos profundizar en ellos si quieren. Y cada objetivo tiene estrategias diferentes, pero lo que quiero resaltar acá es que la narrativa y muchas de las estrategias van a ser la conservación y la preservación. ¿De qué?
del agua, de la naturaleza, del paisaje, lo que vemos, de la cultura, de la forma de producir, la forma en cómo el café se produce, que es una forma, son saberes tradicionales, muy poco tecnificados, etc. Entonces, por eso quería traerlo como un ejemplo de los profetas. Para concluir, entonces, a lo que quiero llamar la atención acá es que tanto paisaje necesita innovación, como la bioeconomía forestal en Barnum necesita conservación. No podemos hablar de bioeconomía y empezar a talar todos los bosques posibles para seguir utilizando, no sé, botellas de plástico, pero plástico hecho de madera, ni tampoco podemos pretender que no haya innovación dentro del paisaje cultural cafetero, porque, por ejemplo, necesitamos empezar a entender qué estrategias, qué tecnologías y qué nuevas matas se necesita para poder, unas matas, unas plantas de café, quiere decir, que sobrevivan las altas temperaturas, que ahora existen están pasando el eje cafetero. Entonces, para concluir rápidamente, las transiciones hacia economías y sociedades sostenibles también ocurren por fuera de los laboratorios. Las innovaciones y las tecnologías necesitan mercados, pero también necesitamos entender que las sociedades deben avanzar hacia modos de consumo más austeros. Al mismo tiempo, las soluciones basadas en la conservación también necesitan intervención de tecnología e innovación. También es importante que seamos más críticos, porque no podemos asumir que las estrategias, porque se llaman sostenibles, se llaman verdes, son automáticamente sostenibles. Las economías locales no se van a beneficiar automáticamente, ni se van a crear más puestos de trabajo automáticamente. Tenemos que tener una mirada un poquito más crítica de lo que nos están proponiendo. Y por último, una concepción binaria de las regiones entre exitosas y se adaptan a la modernidad. Entonces, Barnard es exitoso porque está haciendo bioeconomía, o fallidas, si se separan y se rechazan de esa modernidad, entonces el eje cafetero sería un fracaso porque se trata de seguir reproduciendo formas tradicionales. Esta visión es insuficiente para entender cómo vamos a transitar hacia economías sostenibles, y las sociedades sostenibles necesitan de nuevo tanto estrategias de modernidad y de conservación. Y bueno, eso es un poco de literatura, si alguien está interesado, y ahí termino. Diana, muchísimas gracias. Una pregunta, ya sabes, con el tema del tiempo, pues uno tiene que priorizar y hacer lo que se puede, ¿no? A ver, estás analizando o sos conocedora de los dos espacios, el espacio donde estás viviendo y el espacio en el que creciste y viviste durante muchos años en Colombia. De acuerdo al conocimiento de estos dos escenarios, ¿cuáles son las principales dificultades para implementar ese tipo de estrategias sostenibles acá en Colombia? Que de pronto sí viste, que en Suecia seguramente hay esto, y en Colombia es mucho más complicado de conseguir. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que hacen mucho más complicado implementar esas estrategias acá? Yo creo que no voy a hablar de Colombia, porque Colombia es muy grande y muy diverso, voy a hablar del eje cafetero. Yo creo que la barrera más importante que tenemos es la institucionalidad, es muy débil. Son instituciones, no tanto, o sea, claramente las organizaciones como las alcaldías, las gobernaciones, pero las instituciones también entendidas como las normas, las reglas que rigen nuestro comportamiento, incluso las normas culturales, a veces también la informalidad, digamos. Eh, Todas estas instituciones son muy débiles y muy cambiantes. Entonces, si queremos hacer inversión en bioeconomía, por ejemplo, para entender cómo podemos utilizar más de los residuos de que queden del café o del plátano, por ejemplo, pues entonces llega el alcalde hoy y le invierte a eso, pero dentro de 3 años pues ya estos proyectos van a morir porque vienen nuevas instituciones, nuevas personas, y todo el tiempo está cambiando y no hay una continuidad. Yo creo que eso es una barrera súper importante. Y otra barrera es que no hay conexión entre la ciencia y lo que hacemos en las universidades, la Universidad del Quindío o yo desde Suecia, no importa, y la industria y la gente que está en el sector productivo. La separación es absoluta. Y no sé, hay que encontrar formas de empezar a conversar también entre todos los actores. A ver qué nos, a ver qué nos dicen por aquí en el chat.
Nos dice Paulo Paz, ¿ya es escalable? Los casos de éxito en Suecia están basados en comunidades más o menos de cuántas personas, pregunta él. Y Pablo, por el aquí, caso, disculpa, y nos pregunta también Lorena Novoa, dice, ¿está el gobierno colombiano promoviendo iniciativas en este sentido? Gracias. vale, les contesto así súper rapidito. Pablo, la estrategia de bioeconomía en Suecia es una estrategia que está muy dirigida a la industria. Entonces, en realidad, no se puede hablar de estrategias con las comunidades. Sí hay comunidades afectadas, por supuesto, pero también ese es un tema. Estas regiones son regiones con muy poquita gente. Entonces, no hay como la resistencia social no es tan fuerte porque estamos hablando de una región que el 70% es bosque y ahí no vive nadie. Entonces, el enfoque es un poco diferente. Es una política que se dirige a la industria y las comunidades son accesorias, que es muy criticable, de acuerdo, pero así funciona más o menos esta política. Y el gobierno colombiano promoviendo iniciativas en este sentido, sí. Eh, los dos, Colombia tiene una política de bioeconomía que apenas voy a empezar a indagar más a fondo porque todavía no lo he indagado bien, entonces no sé exactamente a qué se refiere o como qué estrategias propone, pero paisaje cultural, por ejemplo, que es un tema más de conservación, es un tema bottom-up. No es como que el gobierno colombiano dijo, como ve, tan bonito que es el eje cafetero, vamos a ver si la UNESCO lo reconoce, sino por una serie de académicos en el eje cafetero que dijeron, esta región tiene estas particularidades, si no las protegemos las vamos a perder y estas personas recurren al gobierno colombiano, sin mucho éxito, recurren a la UNESCO para ganar esa protección. Entonces, es de ambos lados. Y yo creo que es importante que sea de ambos lados. No todo tiene que venir del gobierno. Podemos también empezar a hablar de estrategias bottom-up que se llaman de abajo hacia arriba. Diana, muchísimas gracias. Muy interesante y bueno, no daría para mucho más el tema, pero bueno, tenemos que ceñirnos al tiempo. Seguimos entonces con la ponencia a cargo del doctor en ciencias contables, profesor Royman Wow.